Libro tercero de Moisés, comúnmente llamado Levítico. Capítulo 1. Yahvé llamó a Moisés y le habló desde la tienda del encuentro, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros ofrezca una ofrenda a Yahvé, ofreceréis vuestra ofrenda del ganado, de la manada y del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del rebaño, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta de la tienda del encuentro, para que sea aceptado ante el Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para hacer expiación por él. Matará el toro delante de Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre y la rociarán alrededor del altar que está a la puerta de la tienda de reunión. Desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar, y pondrán la leña en orden sobre el fuego, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán los trozos, la cabeza y la grasa en orden sobre la leña que está sobre el fuego que está en el altar, pero lavará sus entrañas y sus patas con agua. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar, como holocausto, ofrenda encendida, de aroma agradable para Yahvé. Si su ofrenda es del rebaño, de las ovejas o de las cabras, para un holocausto, ofrecerá un macho sin defecto. Lo matará en el lado norte del altar, delante de Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre alrededor del altar. Lo cortará en pedazos, con su cabeza y su grasa. El sacerdote los pondrá en orden sobre la leña que está sobre el fuego que está sobre el altar, pero las entrañas y las patas las lavará con agua. El sacerdote ofrecerá el conjunto y lo quemará sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda hecha por el fuego, de aroma agradable para Yahvé. Si su ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves, ofrecerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. El sacerdote la traerá al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre se derramará a un lado del altar, y le quitará el buche y las plumas, y la echará junto al altar, en la parte oriental, en el lugar de las cenizas. La arrancará por las alas, pero no la separará. El sacerdote lo quemará sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es un holocausto, una ofrenda hecha por el fuego, de aroma agradable para Yahvé. Levítico. Capítulo 2. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal a Yahvé, su ofrenda será de harina fina. La cubrirá con aceite y la cubrirá con incienso. La llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Tomará su puñado de su harina fina y de su aceite, con todo su incienso, y el sacerdote quemará su memorial en el altar, una ofrenda hecha por fuego, de aroma agradable para Yahvé. Lo que quede de la ofrenda de harina será de Aarón y de sus hijos, es una parte santísima de las ofrendas quemadas a Yahvé. Cuando ofrezcas una ofrenda de harina cocida en el horno, será de tortas sin levadura de harina fina mezcladas con aceite, o de obleas sin levadura untadas con aceite. Si tu ofrenda es una ofrenda de harina hecha a la plancha, será de harina fina sin levadura, mezclada con aceite. La cortarás en pedazos y la untarás con aceite. Es una ofrenda alimenticia. Si tu ofrenda es una ofrenda de harina de sartén, será de harina fina con aceite. Traerás a Yahvé la ofrenda de harina hecha de estas cosas. Se la presentarás al sacerdote, y él la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su recuerdo y la hará arder en el altar, como ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Lo que quede de la ofrenda de comida será de Aarón y de sus hijos, es una parte santísima de las ofrendas quemadas a Yahvé. Ninguna ofrenda de harina que ofrezcas a Yahvé se hará con levadura, porque no quemarás levadura ni miel como ofrenda encendida a Yahvé. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Yahvé, pero no subirán como aroma agradable al altar. Cada una de las ofrendas de tu comida la sazonarás con sal. No dejarás que la sal del pacto de tu Dios falte en tu ofrenda de comida. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si ofreces una ofrenda de primicias a Yahvé, ofrecerás para la ofrenda de tus primicias cabezas frescas de grano tostadas y machacadas. Pondrás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es una ofrenda de comida. El sacerdote quemará como su memorial parte de su grano molido y parte de su aceite, junto con todo su incienso. Es una ofrenda hecha por fuego a Yahvé. Levítico. Capítulo 3. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, si la ofrece de entre los rebaños, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto ante Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la matará a la puerta de la tienda de reunión. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre alrededor del altar.
Del sacrificio de paz ofrecerá una ofrenda encendida a Yahvé, la grasa que cubre las vísceras, y toda la grasa que está sobre las vísceras, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, que está junto a los lomos, y la cubierta del hígado, con los riñones, la quitará. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña que está sobre el fuego, es una ofrenda hecha por el fuego, de aroma agradable para Yahvé. Si su ofrenda para un sacrificio de paz a Yahvé es del rebaño, ya sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofrece un cordero como ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahvé, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la matará delante de la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón rociarán su sangre alrededor del altar. Del sacrificio de paz ofrecerá una ofrenda encendida a Yahvé, su grasa, toda la grasa de la cola, la quitará junto a la espina dorsal, y la grasa que cubre las vísceras, y toda la grasa que está sobre las vísceras, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, que está junto a los lomos, y la cubierta del hígado, con los riñones, la quitará. El sacerdote lo quemará sobre el altar, es el alimento de la ofrenda hecha por fuego a Yahvé. Si su ofrenda es un macho cabrío, lo ofrecerá ante Yahvé. Pondrá su mano sobre su cabeza, y lo matará delante de la tienda del encuentro, y los hijos de Aarón rociarán su sangre alrededor del altar. Ofrecerá de ella, como ofrenda encendida a Yahvé, la grasa que cubre las vísceras, y toda la grasa que está sobre las vísceras, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, que está junto a los lomos, y la cubierta del hígado, con los riñones, los quitará. El sacerdote los quemará sobre el altar, es el alimento de la ofrenda hecha por el fuego, para un aroma agradable, toda la grasa es de Yahvé. Será un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones en todas vuestras moradas, que no comeréis ni grasa ni sangre. Levítico. Capítulo 4. Yahvé habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, si alguno peca involuntariamente, en cualquiera de las cosas que Yahvé ha ordenado no hacer, y hace alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca de manera que traiga la culpa al pueblo, entonces que ofrezca por su pecado que ha cometido un toro joven sin defecto a Yahvé como ofrenda por el pecado. Llevará el toro a la puerta de la tienda del encuentro, delante de Yahvé, y pondrá su mano sobre la cabeza del toro, y lo matará delante de Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del toro, y la llevará a la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, y rociará parte de la sangre 7 veces ante Yahvé, delante del velo del santuario. El sacerdote pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático, que está en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre del toro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda del encuentro. Tomará de él toda la grasa del toro de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, y toda la grasa que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, que está junto a los lomos, y la cubierta del hígado, con los riñones, los quitará, como se quita del toro del sacrificio de paz. El sacerdote los quemará en el altar del holocausto. Llevará la piel del toro, toda su carne, con su cabeza y con sus patas, sus entrañas y su estiércol, todo el resto del toro, fuera del campamento, a un lugar limpio donde se viertan las cenizas, y lo quemará sobre leña con fuego. Se quemará en el lugar donde se vierten las cenizas. Si toda la congregación de Israel peca, y el hecho está oculto a los ojos de la asamblea, y han hecho alguna de las cosas que Yahvé ha ordenado que no se hagan, y son culpables, cuando se conozca el pecado en que han incurrido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda por el pecado, y lo traerá ante la tienda del encuentro. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del toro delante de Yahvé, y el toro será sacrificado delante de Yahvé. El sacerdote ungido llevará parte de la sangre del toro a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante Yahvé, delante del velo. Pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar que está delante de Yahvé, que está en la tienda del encuentro, y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda del encuentro. Tomará toda su grasa y la quemará sobre el altar. Hará esto con el toro, como hizo con el toro del sacrificio por el pecado, así hará con este, y el sacerdote hará expiación por ellos, y serán perdonados. Llevará el toro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer toro. Es la ofrenda por el pecado para la asamblea. Cuando un gobernante peca, y sin darse cuenta hace alguna de todas las cosas que Yahvé su Dios ha ordenado que no se hagan, y es culpable, si se le da a conocer el pecado en que ha incurrido, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo matará en el lugar donde se mata el holocausto delante de Yahvé. Es una ofrenda por el pecado.
El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto. Toda su grasa la quemará sobre el altar, como la grasa del sacrificio de paz, y el sacerdote hará la expiación de su pecado, y será perdonado. Si alguno del pueblo común peca sin saberlo, haciendo alguna de las cosas que Yahvé ha ordenado no hacer, y es culpable, si se le da a conocer su pecado que ha cometido, entonces traerá para su ofrenda un macho cabrío, una hembra sin defecto, por su pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y matará la ofrenda por el pecado en el lugar del holocausto. El sacerdote tomará con su dedo parte de su sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto de su sangre lo derramará al pie del altar. Le quitará toda la grasa, como se quita la grasa del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar como aroma agradable para Yahvé, y el sacerdote hará expiación por él, y será perdonado. Si trae un cordero como ofrenda por el pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la matará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se mata el holocausto. El sacerdote tomará con su dedo una parte de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y todo el resto de su sangre lo derramará al pie del altar. Quitará toda su grasa, como se quita la grasa del cordero del sacrificio de paz. El sacerdote los quemará sobre el altar, sobre las ofrendas de Yahvé hechas por el fuego. El sacerdote hará la expiación por su pecado que haya cometido, y será perdonado.